Hola, bienvenidos al séptimo capítulo de Hablemos de Plata. En el episodio de hoy vamos a aterrizar el mundo de las finanzas y hablaremos de la inversión a corto plazo a nivel local. Vamos a desmitificar cómo funcionan los instrumentos que tenemos a la mano y entregaremos una guía de tips fundamentales para maximizar tus retornos sin asumir riesgos innecesarios. Prepárate un café, ponte cómodo y hablemos de plata. Para esto nos acompaña Dirk. ¿Cómo estás, Dirk? A ti otro miércoles más. Qué bueno verte. Igualmente, muchas gracias. Hoy día vamos a hablar de algo que nos han estado preguntando mucho, ¿ya? Vamos a hablar sobre la inversión a corto plazo, pero local. ¿Qué te parece? Perfecto, démosle. Mira, ahí eh, tenemos varios instrumentos. Voy a partir con el más común. Primero, esto está regulado por el Banco Central y la CMF y aquí hay una garantía de los depósitos que otorgan los bancos. Eso, la garantía es pequeña, pero en el fondo es lo que siempre se va a honrar en Chile, es un depósito a plazo. El depósito a plazo en pesos tiene un plazo mínimo de 7 días y puede ir hasta, generalmente no pasa el año, pero hay bancos que dan algo más de un año. Eh, este depósito se puede rescatar antes si tú lo llevas a una corredora de bolsa y esa corredora de bolsa con un endoso se lo vende a otra persona. Así tú puedes hacer caja antes si es que quieres. El depósito en pesos tiene una tasa pactada. Ojo acá que en Chile es muy común la tasa 30 días. La tasa 30 días básicamente lo que hace es que esconde un poco la ganancia de la persona que está otorgando el depósito, ¿ya? Porque el 0,01 en tasa 30 días es un 0,12 en tasa 360 días. Entonces, ojo con eso, que pequeñas diferencias en realidad son grandes diferencias. Eso con el depósito en pesos. ¿Existen otros tipos de depósitos? En el plazo a menos de 7 días, tú puedes tener, por ejemplo, los bancos están autorizados a pagar intereses sobre cuentas corrientes, cosa que no hacen. Suelen decirle a los clientes que tomen más productos para que les bajen la mantención, pero en teoría podrían pagar intereses. La forma como tú puedes invertir a menos de 30 y de 7 días en particular es a través de un instrumento que se llama un pacto de venta con acuerdo de retrocompra, que en lenguaje financiero se llama un pacto. Básicamente lo que tú haces ahí es que el banco te pasa papeles, por ejemplo, del Banco Central, y tú le pasas dinero. Y el acuerdo que firman dice que al vencimiento, que es de el pacto puede ser más largo, pero el punto es que es más corto que 7 días. Al término de la operación ocurre lo contrario. Tú le devuelves los papeles al banco y el banco te devuelve la plata más un interés. ¿Qué es lo que hace el banco ahí? Financia su cartera de inversiones, por ejemplo, o capta plata a corto plazo, pero tú siempre estás garantizado. El tema acá, ojo, cuidado, señoras y señores, los papeles que le vendan y las tasas de descuento que le pongan a esos papeles. La banca y las corredoras de bolsa tienen comportamientos bien transparentes, no suelen dar tasas malas, pero es bueno mirarlas igual. Y es muy distinto un papel del Banco Central a un papel de un banco de la plaza. Entonces, si va a hacer pacto por menos de 7 días, pida papeles de calidad. Ese es a menos de 7 días. Entonces, a 7 días en adelante, entonces tenemos los pesos, lo no reajustable. En lo no reajustable también caen los dólares. Los dólares también se pueden captar mediante depósito a plazo. Aquí suele haber montos mínimos, ya que parten en los $10. Ahí cada banco es distinto. Y ahí esos habitualmente también no pasan nunca el año. ¿Ya? Eh, una cosa que tienen en común todos los depósitos es que son a plazo fijo. Si los quieres adelantar,
los puedes vender en una corredora de bolsa, el pacto no se puede adelantar. Eso es un contrato y se hace el vencimiento. Existe la renovación automática. Ojo con la renovación automática, porque suelen darle tasa pizarra a los clientes que no es muy buena. Llame al banco, pida la tasa. Y a veces, como el depósito siempre se renueva, prácticamente tiene un plazo indefinido, pero el cliente siempre debe saber cuándo vence y llamar al banco cuál es la tasa que me da. Y estar en condiciones también de cambiarlo de banco, ¿ya? Al otro banco le va a gustar tener a un inversionista de banca de personas en su portafolio. Ahora, tú también puedes hacer depósitos reajustables. Reajustable significa que tomas en pesos el depósito, pero esos pesos se van a reajustar. Aparte de la tasa de interés que te paga, se va a reajustar, por ejemplo, por un índice de inflación que comúnmente en Chile es la UF. Esos depósitos van de 90 días en adelante y usualmente no pasan los 360 días, ¿ya? Pero eso va a depender de la institución, ¿ya? Y va a depender del apetito de los bancos para hacer captaciones. Entonces, cuentas corrientes, que nadie paga intereses, pactos de venta con acuerdo de retrocompra, que se hacen en pesos, también se pueden hacer en UF, pero es poco común. Depósitos a plazo reajustables en UF de 90 días en adelante y no reajustables en pesos o dólares de 7 días en adelante. Entonces, una particularidad del mercado chileno es que la liquidez de corto plazo, las AFP, se las invierten a plazos cortos a la banca. Entonces, cuando escucho a las personas que ya no quieren más AFP, están no considerando un punto, que el fondeo de corto plazo que le da el sistema de pensiones a la banca es la misma liquidez que va a usar después para dar crédito. Entonces, no nos disparemos en el pie por una cosa más bien ideológica. Las AFP como proveedores de liquidez son un lujo para cualquier sistema bancario. Esa es una opinión personal. ¿Mm? Claro. Y las AFP invierten en fondos extranjeros. En locales y en extranjeros. ¿Ya? Eso me lleva a lo próximo. Cuando asesoramos a un cliente de local o extranjero, siempre le aconsejamos que del total de su patrimonio que invierta, una parte la tenga para necesidades de corto plazo. Eso, existen los repos afuera, que son lo mismo que los pactos, pero se usan para otras cosas en el extranjero. Lo que nosotros les recomendamos en la plataforma de fondos que tenemos es que use fondos que son equivalentes a efectivo, lo que se llama Cash Equivalent Funds. Esos son fondos donde se invierte en instrumentos totalmente líquidos donde la disponibilidad es inmediata del dinero. Entonces, lo que le decimos al cliente, oiga, ya tiene su plata afuera, ya encontró un lugar donde invertir, ya tiene el activo que quiere, tiene ciertas flexibilidades, pero para una necesidad de cortísimo plazo, tenga una parte en un fondo que sea equivalente a efectivo. Eso es como el consejo que daría yo ahí. No sé si queda alguna pregunta. Perfecto. Más saber sobre los fondos internacionales a corto plazo. De eso se hablaba un poco. Los fondos de corto plazo no pagan tasas muy altas en el extranjero. Es el beneficio de que estén disponibles. Y hablando de tasas, quiero hacer un pequeño discurso. Quiero volver a Chile para después ir al extranjero de nuevo. Perfecto. Las tasas locales, el otro día hablamos de la reunión de política monetaria del Banco Central, se fijan en base a la señal que da el central, en base a la tasa a un día. El central pone liquidez a disposición de los participantes de mercado para que puedan pasarse plata a un día a esa tasa. O prestarse plata del central, que es el redescuento, pero por la línea de emergencia, eso tiene implicancias mayores, porque implica avisarle al presidente, el directorio del banco, eso tiene otras implicancias. Digamos ahora que tenemos esa tasa a un día, que es una tasa nominal, no reajustable, en pesos.
En base a la expectativa que tenemos de esa tasa es que se construyen las tasas nominales. Todas las tasas de depósitos a plazo en pesos nominales se construyen en base a la expectativa de la tasa a un día a futuro que tienen los participantes de mercado. Esas tasas en Chile se cotizan en base 360 días o en base 30 días. Y ojo de nuevo, tenga cuidado cuando le ofrezcan una buena tasa con una tasa a 30 días, conviértala a 360 y compare peras con peras y manzanas con manzanas. Las tasas en UF habitualmente se dan en base 360, en base anual. Ahí todas las bases son iguales. Tenga ojo también de fijarse bien si son a 360 o a 365 días. A veces hay una pillería ahí. Las tasas en dólares son todas base 360 días. Y en el extranjero, porque ahí solo tenemos dólares, euros, libras, monedas de general aceptación, en el extranjero no existen las tasas a 30 días. Existen solamente las tasas a 30 a 360 días, son tasas anuales, salvo mercados particulares, pero el inversionista y el cliente puede partir de la base que un rendimiento, una tasa que va a haber desde el extranjero, siempre tiene una base anual, Bárbara. No sé si hay alguna pregunta ahí. Sí, ¿cómo se dan las tasas en dólares? La tasa en dólar en general, existe la señal de tasa de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que nuevamente da una señal, si mantiene las tasas, también hay un comunicado, igual que acá, donde dice qué es lo que la va a mover o qué la mueve. También hay temas geopolíticos, pero digamos que esa es la señal que espera el mercado. Con eso se construye una curva de rendimiento, que no es la misma que vamos a tener en Chile, porque también hay temas de traer la plata a Chile, de que hay temas de liquidez en dólares también en Chile. Entonces, las tasas extranjeras son un buen indicador de lo que va a ocurrir con las tasas en Chile. El vaso comunicante entre una posición de liquidez y la otra es el tipo de cambio siempre. ¿Ya? Entonces, si por ejemplo, como ocurrió hace muchos años, en los 80, el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos subió de golpe la tasa a 5%, ¿qué ocurrió? Todos los fondos fueron de vuelta a Estados Unidos porque era bueno invertir allá. ¿Y qué pasó? Sacaron toda la liquidez de los mercados emergentes. ¿Y qué pasó? Indujeron las crisis que tuvimos en los años 80, acá en Chile y en otros países. No solo por eso, por la subida de tasas, sino también porque la originación de créditos era un poco problemática, no estaba tan bien regulada como hoy. Pero en general, la liquidez de los mercados es vaso comunicante. La liquidez en dólares afuera y las señales que se dan afuera tienen una repercusión acá. Y en general, la liquidez de mercado de dólares en un país como Chile y un país extranjero, la conexión se hace vía tipo de cambio de una vez. Si tú es la más rápida en reaccionar. Por ejemplo, si subimos la tasa acá y la tasa en Estados Unidos queda igual, la tasa en dólares ahora, quiere decir que el mercado local necesita más dólares por algún motivo que no se me ocurre ahora. Quizás hubo una gran remesa de dividendo y muchos dólares salieron y el mercado necesita nuevos dólares. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La tasa en dólares va a tender a subir, pero ¿cómo se va a tender a igualar de nuevo? Vía tipo de cambio, vía flujos de dinero. Por lo tanto, va a ser bueno traer dólares a Chile para invertirlos. Si traes dólares a Chile para invertirlos, una mayor oferta de dólares hace que si tú los vendes, por ejemplo, vas a tener más pesos disponibles. Los movimientos de uno contra otro es lo que te va a decir para dónde van los flujos. En este caso, la entrada de dólares lo que va a hacer es que la cotización momentáneamente, nominalmente va a bajar. ¿Ya? Por eso, hablar de tasas es también mirar cómo se mueven los flujos internacionalmente. Ahora te preguntamos por el tips, lo que venimos a escuchar. Muy bien. En general, lo que hemos visto de todos los bancos centrales y de todas las, todos los grandes países, las grandes fuentes de liquidez,
salvo Japón, que se está depreciando el yen muy fuerte, ya está como en 160. Las monedas fuertes han estado relativamente estables, las tasas de interés han estado relativamente estables. A lo que tiene que estar atento el inversionista es muy parecido a lo que eh, decíamos la semana pasada referente a la expectativa de inflación. El petróleo subió muchísimo, de un rango de $80, ahora se está transando cercano a los 120. Si eso es así, obviamente va a tener un impacto en inflación, pero ese impacto va a afectar a todas las economías. Entonces, hay que ver todavía cómo eso repercute en tasas de interés y tipos de cambio. Va a depender qué tan dependientes son los países de la importación de petróleo, qué tantas reservas tenga. Eso va a ser muy relevante. Eh, Hoy día hubo una señal, el PCE. El PCE es la medida de inflación que le gusta mirar a la Reserva Federal. Eso fue al alza, fue el índice más alto desde 2023, ahí se me cayó el carnet. Y tuvimos un débil IMASEC, ¿ya? Entonces, vienen las noticias, nos han mostrado que no hay una mejora, pero tampoco hay un empeoramiento tal como para esperar grandes movimientos por ahora. Eso es lo que yo podría decir. Si usted está bien invertido, ya hablamos de los dólares que estaban en un canal de indiferencia, fíjese un poco para dónde van las cosas. Y si quiere hacer una inversión ahora, busque índices accionarios. No, están castigadísimos por el movimiento geopolítico. Si eso se arregla, van a volar. Así que eso creo que es el tip de la semana, Bárbara, para nuestros estimados oyentes. Te lo agradecemos, muchas gracias. Y bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Los dejamos invitados entonces para el próximo miércoles a las 8 a.m. Muchas gracias a todos y recuerden que nos pueden hacer preguntas para ver en los siguientes capítulos responderles. Gracias a ti, Bárbara, un gusto y veamos qué se nos ocurre para la próxima vez. Yo creo que podríamos hablar un poco de créditos, podríamos hablar de créditos de corto plazo también, un poco recapitular lo que habíamos hablado de eh, sanidad financiera en el fondo, de ver cómo estamos endeudados, qué es lo que tenemos que mirar. Eso podríamos abordarlo en la próxima sesión. Así que muchísimas gracias. Así que ya lo saben, quédense atentos. La próxima semana vamos a hablar sobre los créditos y cómo las tasas de intereses nos afectan. Cómo leer la letra chica para que no tomemos riesgos innecesarios. Nos vemos, que esté muy bien.